Reciban todos un saludo muy especial. Hoy es un día muy hermoso, hoy es un día muy especial porque el Señor está con nosotros y eso nos da la felicidad, nos da el gozo para saber que no estamos solos, que hoy comenzaremos un día más. Seguramente nos enfrentaremos a algunas cosas, seguramente vendrán algunas vicisitudes en la vida, pero es parte de lo que Dios tiene establecido para su pueblo. Pero aquí estamos para darle gracias a Dios, para tomarnos más fuerte de su mano y decir: Señor, queremos seguir en esta batalla, queremos seguir aquí adelante, Señor, puestos en la brecha por nuestra familia. Anoche tuvimos el tiempo de intercesión por nuestros hijos, por nuestra familia y por cada una de las necesidades que fueron planteadas anoche, y creemos que ya eso está todo en curso, que Dios ha comenzado a obrar, a operar, a hacer esos milagros que seguramente Él los va a hacer, que nos tiene acostumbrados a que nosotros veamos su poder actuando a nuestro favor. Sean todos, mis amados y amadas, bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, este nuevo tiempo, y vamos a entrar en materia, vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Y para eso, por favor, alisten sus Biblias, alisten su libreta de apuntes, y vamos a trabajar hoy un tema que es un tema bastante bonito, que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Seguimos trabajando en el marco de la serie que el Señor nos dio en días pasados, que titulamos Los beneficios de la obediencia. Y hoy vamos a dar un paso más, vamos a aprender algo más de la palabra de Dios, porque eso es lo lindo de estudiar la palabra de Dios, porque es un libro maravilloso, fantástico, donde cada vez que nosotros vamos encontramos unas riquezas, verdaderamente son unos tesoros, que si nosotros de una manera sabia, inteligente, obediente y fiel comenzamos a escudriñarlos, vamos a encontrar muchísimas riquezas. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Las batallas se ganan de rodillas. Diga conmigo, las batallas se ganan de rodillas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros necesitamos obrar en el ámbito espiritual que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha comisionado. Ahí es la esfera donde nosotros tenemos que movernos. El Señor nos ha dado su palabra, que es ese manual de cómo nosotros tenemos que actuar. Ahí podríamos decir que es el comandante dándonos las instrucciones de cómo nosotros debemos actuar en las batallas. Como todo cristiano fiel y conocedor de la palabra, que seguramente has hecho estudios, has escuchado muchas predicaciones, nosotros entendemos a esta altura de nuestra vida que todos seremos atacados de los poderes de las tinieblas, que ahí es donde está la batalla, que ninguno de nosotros estamos libres, que nosotros desde el momento que nos hicimos cristianos sabíamos, éramos conscientes que entrábamos en una batalla. ¿Cuántos saben eso? Que estamos en una batalla. Y más cuando nosotros nos dedicamos, nos comprometemos a las cosas de Dios. Yo no sé cuántos han experimentado en su vida que cuando tú dices, lo digo por experiencia personal, no sé cuál sea tu caso en particular, pero cuando uno decide comenzar a emprender cosas grandes para Dios, cuando uno comienza a decir, bueno, me voy a comprometer más con Dios, voy a intensificar mi búsqueda con Dios, voy a ir más al monte de Dios para estar en su presencia, para llenarme más de Dios, quiero comenzar a consagrarme verdaderamente, voy a sacar tantas cosas que tengo, esa tibieza espiritual en mi vida y verdaderamente me voy a meter con Dios como es. ¿Cuántos saben que normalmente comienzan a venir ataques por parte del enemigo? Y es que al parecer el enemigo siente como un placer de manchar nuestro cristianismo a través de pruebas, a través de dificultades, y normalmente pues utiliza a personas cercanas, bien sea a través de nuestros hijos, a través de alguna situación física o a través de alguna crisis en alguna área de nuestra vida, porque el enemigo siempre quiere comenzar a atacar, porque él sabe que cuando nosotros estamos metidos con Dios, la batalla es ganada y que Él es un vencido. De hecho, el Señor Jesucristo lo venció y dice que lo ha colocado como estrados debajo de los pies de su iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros debemos entender, mis amados, porque en repetidas ocasiones les he dicho, y quiero seguirles diciendo esto, que nosotros constantemente vamos a ser atacados. Que nosotros vamos a estar siempre enfrentando una batalla de un lado o de otro lado. Pero normalmente, digamos, debemos entender que somos un ejército, y ayer cuando declarábamos eso, cuando nosotros alabábamos al Señor, decíamos que somos el ejército de Dios. Pues bueno, mis amados, tenemos que ser muy conscientes de nuestra realidad, que nosotros somos un ejército, que somos los soldados del Señor. Por eso debemos estar muy prestos, muy preparados, muy alistados. Nosotros debemos estar siempre ahí listos
para que cuando vengan esos ataques nosotros sepamos cómo reaccionar, cómo contrarrestar esos ataques que el enemigo pueda lanzarnos. Que si Dios nos ha colocado como unos atalayas, como unos centinelas, pues tenemos que estar con los ojos abiertos. Que si Dios nos colocó para estar pendiente de nuestra familia, nuestros hijos, pues ahí tenemos que estar nosotros actuando como esos atalayas, que tenemos que ser los que estamos avisándole a los demás de los peligros que vienen, que tienen que apartarse de sus pecados porque viene una derrota tremenda para aquellos que no conocen verdaderamente al Señor. Y ahí estamos nosotros. Ahora, si nosotros no estamos actuando, si no nos estamos comportando según la palabra de Dios, pues bueno, ahí el enemigo sabe, y eso es lo que él siempre busca, que nos desconectemos de las cosas de Dios, que no le obedezcamos a Dios, que es esta serie que estamos trabajando. Por eso es tan importante esta serie en tu vida y en mi vida, porque sabemos que ahí está el gran secreto de la bendición. Por eso lo que más va a atacar el enemigo precisamente es esa área, para que nosotros no le obedezcamos a la palabra de Dios, para que nosotros dudemos de esa palabra que está ahí escrita, para que nosotros actuemos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y que salgamos a buscar ayuda en cualquier otro lado, menos que acudamos a Dios. Porque Él sabe que cuando una persona acude a Dios, Él está completamente derrotado. Pero ahora tendremos que preguntarnos nosotros, ¿qué hacemos durante esos ataques? ¿Qué hacemos durante esas batallas? Porque de repente alguien puede estar diciendo, bueno, pastor, eso suena muy bonito, yo creo eso, pero dígame, muéstreme cómo salimos de esta batalla. Posiblemente alguien en esta mañana precisamente está librando una batalla. Bueno, pues quiero decirles en esta mañana que Dios te ha traído a esta reunión, no por casualidad. Tú estás escuchando este mensaje no por casualidad, sino porque Dios, así que Él es el Todopoderoso, el omnisciente, el que conoce todas las cosas, sabe que posiblemente tú estés librando una batalla. Si yo preguntase en esta mañana a la sala cuál es su batalla, seguramente encontraríamos diferentes tópicos, diferentes temas, motivos por los cuales está la persona batallando. Porque cada uno pues tenemos un mundo aparte y cada uno tiene un problema, una dificultad de una manera o de otra manera. Bueno, pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Ahora, quiero decirles algo, que lo que el Señor nos va a mostrar en esta mañana es qué hacemos durante los ataques, en el tiempo que nosotros estamos en esos ataques, en esa batalla, en esa guerra. Y note que dije durante los ataques y no dije por si nos atacan, ¿no? Que es algo bien diferente. Y es importante entender eso. Nosotros debemos saber cómo actuar en esos momentos determinados. Pero lo primero que quiero que por favor tengamos en cuenta y que no se te olvide aquí en adelante es que reconozcamos que estamos en medio de una guerra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pueden levantar su manito ahí y son conscientes, porque es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, ser conscientes que estamos en una guerra. Y la razón por la que digo que lo primero que tenemos que tener es ser conscientes de que estamos en una guerra es porque muchos subestiman esto o muchos ignoran completamente lo que la Biblia dice con mucha claridad. Nosotros debemos entender esto, no podemos relajarnos. Nosotros no podemos decir, no, ya y el domingo, ya escuché el mensaje, el domingo ya, entre semana me relajo y ya no escucho más de Dios. No, mis amados, no. Nosotros debemos entender que es una batalla, es una guerra constante que nosotros tenemos. Y muchos por ignorar, muchos por subestimar esta lucha que tenemos, porque es una lucha no contra gobiernos, no contra personas, no contra su familiar, no contra su hijo, no contra su esposo. No, nuestra lucha no es por ese lado, sino que la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas, dice la Escritura, de este siglo, de este mundo. También dice que estamos peleando contra huestes espirituales en las regiones celestes. Ahí es claro que tengamos en cuenta que nuestra guerra es espiritual, que esa guerra la estamos librando. Y ustedes recordarán que la mejor manera, diría, para ganar esas batallas siempre va a ser con la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos muy claro este tema, porque esa batalla la libramos obedeciendo, yendo a la palabra, porque es bien importante entender eso. Después de que nosotros reconocemos, después de que nosotros aceptamos que estamos en medio de una guerra, lo segundo que tenemos que hacer es desarrollar un plan de ataque. Recuerde que ya nosotros no estamos simplemente para estar ahí a la defensiva y que no, mis amados, que Dios nos ha dicho que estamos en una guerra y tenemos unas armas que son letales para el enemigo para poder ganar esa batalla. Y tú y yo tenemos esas armas. Lo que pasa es que si no las operamos, lo que pasa es que si no las conocemos, si no las ejercitamos, pues el enemigo va tomando ventaja, hasta el punto que ya nos vemos ya prácticamente en la derrota.
Por eso el mensaje de hoy es tan importante para nuestra vida, porque nos va a enseñar, es más, ni siquiera enseñar, recordar, porque eso ya tú lo tienes muy claro, recordar cuáles son las armas que nosotros tenemos. Es decir, necesitamos conocer las tácticas del enemigo, y esto es algo que se revela claramente en la Biblia. Por eso es que la Biblia es nuestro manual, porque ahí nos muestra las tácticas del enemigo, pero también nos muestra la manera como nosotros podemos entrar a contrarrestar eso. Y vamos a aprender a través de la lectura de la palabra, a través de las predicaciones, a través de los estudios bíblicos que nosotros vayamos haciendo o que hemos venido haciendo, vamos a aprender eso. Por eso es que tú debes entender que la Biblia es el manual para que tú seas un hombre, una mujer victoriosa. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? Levanten ahí su manito, por favor. Muy bien. Y la razón por la cual yo les digo esto es porque creo que ningún gobierno o ningún ejército va a ir a la guerra, va a ir a la batalla sin tener un departamento de inteligencia militar. Ellos lo primero que hacen es investigar y averiguar acerca del enemigo, cómo actúa, cómo opera, todos los movimientos y lo demás antes de salir a atacar. Él hace una inteligencia y hay unos hombres que están preparados precisamente para eso, para hacer inteligencia. Hay unos grupos especiales que se llama la contraguerrilla, que ellos saben cómo operan esos grupos alzados en arma y saben cómo atacar en el momento oportuno y conocen muy bien. Ahora, si eso en el campo natural se da y ellos tienen que hacer un estudio y tener un buen conocimiento del enemigo, ¿no creen ustedes que Dios también, como su ejército, como su pueblo, no nos da también las instrucciones para que nosotros podamos coordinar, para que nosotros podamos ejecutar y que eso que lo hagamos de una manera correcta, oportuna, de una manera sensata, confiando en lo que tenemos que confiar, obedeciendo lo que tenemos que obedecer? Y seguramente que cuando nosotros damos esos pasos de obediencia, cuando nos ceñimos a la palabra de Dios, que es nuestro manual, y nosotros tomamos el manual y comenzamos a aplicarlo en nuestra vida, a obedecer lo que está ahí, quiero decirles que eso a la postre, a nuestro favor, produce una victoria. Por esa razón, mis amados, nosotros tenemos ahora más que nunca meternos con las cosas de Dios. Usted sabe todo lo que está pasando en el mundo, sabe lo que está pasando a nivel de las familias, de los hogares, de la juventud, de los niños. El enemigo ha perfilado todo su arsenal para atacar en este último tiempo. Y el Señor, nuestro amado Dios, manda señales a través de lo que ha pasado con las pandemias, señales a través de lo que está pasando con los huracanes, como diciéndole al mundo entero: por favor, es tiempo que se vuelvan a mí, es tiempo que se consagren a mí, es tiempo que me busquen de corazón. Sin embargo, la gente hace caso omiso a eso, pero nosotros no. Nosotros hemos querido comenzar a caminar eso. Por eso es que es muy importante, mis amados, que ese conocimiento que recibamos de la palabra de Dios lo apliquemos en nuestra vida. Que no basta simplemente con que tú tengas el conocimiento. El ejército y todos los que están en batallas no solamente reciben la parte teórica, que es muy importante, sino que también salen a desarrollar, a ejecutar eso que ya han aprendido en las aulas, eso que han aprendido ahí en la parte, digamos, de teoría, en la parte, digamos, de ilustraciones, de gráficas, y ya sale un momento determinado a vivir eso que ellos han aprendido. Entonces, como cristianos, tenemos que saber cómo enfrentar los ataques del enemigo y, lo más importante, cómo debemos actuar para obtener la victoria. Y aquí viene un interrogante bien importante para que tú te hagas ahí. Y es cómo debemos entonces, y es la pregunta que posiblemente tú te haces, cómo debemos y cómo tenemos que confrontar aquellos ataques que el enemigo nos ha lanzado y cómo hacemos para obtener la victoria. Vamos a pasar a la escritura, que es nuestro manual de vida. Y quiero pedirles por favor que abran ahí su Biblia en el segundo libro a las Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, a partir del verso 1, porque aquí vamos a encontrar una historia fascinante que seguramente tú la has escuchado, y si no la has escuchado, bueno, quiero que por favor conozcas lo que dice la palabra de Dios. En situaciones como similares, recuerde que lo que está en la Biblia es como una sombra, es como un modelo, es como una experiencia que se ha tenido para extractar los principios para aplicarlos a nuestra vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, a partir del verso 1. Dice la escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A dónde? A la guerra, dice la escritura. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Diga conmigo, gran multitud. Le fueron a decir: viene una gran multitud, viene una serie de problemas.
viene una dificultad. Y dice entonces, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. Entonces, escuche cómo reaccionó Josafat. Entonces él tuvo temor, diga conmigo, tuvo temor. Y Josafat se humilló para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los hijos de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Muy bien. Es bueno que nosotros siempre miremos dónde está el contexto de todo esto. Y digo que es importante porque nos permite tener mucho más claridad de lo que nosotros leemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y sería necesario hacer un breve como repaso histórico de lo que estaba sucediendo. Primero que todo, ¿quién fue Josafat? Josafat fue el cuarto rey del pueblo de Israel allá en Judá. Fue el cuarto rey de Judá. Josafat tiene una característica particular, y es que Josafat era un hombre fiel a Dios, un hombre obediente a las cosas de Dios. Y dentro del reinado de Josafat, cuando tú lo estudias en profundidad, vas a encontrar que durante ese reinado, él trató de traer un avivamiento al pueblo de Dios. Lo acercó al pueblo de Dios que estaba apartado, lo acercó a Dios. Trató de hacer unas cosas que la gente lo reconocieron. Su celo por las cosas de Dios, su amor, su pasión por obedecerle a Dios, hizo que quitaran todas esas estatuas idolátricas. Y por eso fue uno de los reyes más elogiados que encontramos en la Biblia. Él buscó que el pueblo se restaurara, su vida se restaurara con Dios. Y esa es una buena misión de un líder, y para este caso Josafat. Buscar que el pueblo dependa de su Dios. Y eso fue lo que hizo Josafat. Josafat caminó en obediencia a Dios. Josafat trató de hacer las cosas correctas delante de Dios. Y durante su reinado, el reinado del rey Josafat, Judá marchó muy bien. Judá comenzó a tener un crecimiento en su parte económica, fue boyante en su parte industrial, en lo que ellos hacían. Todo comenzó a salir bien. Una señal que cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios, obedecemos a Dios, las cosas comienzan a marchar bien. Y ellos estaban en ese momento de la historia gozando de las mayores, de las mejores bendiciones que Dios tenía hacia un pueblo. Pero cuando nosotros leemos esta historia, podemos apreciar en estos versículos que hemos leído que algo estaba pasando. La prosperidad, la bendición que ellos tenían de parte de Dios, ahora en ese momento histórico estaba corriendo riesgo. Estaba siendo amenazada por sus enemigos. Había un ejército invasor que quería venir a tomar posesión. Y se venía aproximando ese problema. Y eso nos hace recordar a nosotros que aunque seamos hijos de Dios, aunque nosotros caminemos en la bendición de Dios, los enemigos siempre van a querer venir a invadir nuestra mente, nuestro corazón. Van a querer entrar a nuestro terreno. Van a querer venir a quitarnos lo que Dios nos ha dado. Y nosotros vemos aquí en esta historia, porque ese peligro sorprendió a Josafat. Porque dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Si nosotros estamos caminando bien, si yo estoy haciendo las cosas que corresponden, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esta situación? Y seguramente se hizo el interrogante como muchos no lo hacemos. ¿Por qué si estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué si estoy tratando de obedecer? ¿Por qué si estoy tratando de ser fiel con Dios? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué cuando más quiero buscar de Dios? ¿Por qué cuando más me quiero aproximar a Dios? ¿Por qué cuando más quiero consagrarme a Dios? Entonces vienen problemas y vienen luchas. Seguramente alguno aquí en la sala podrá estar haciéndose esa pregunta. Y eso precisamente fue lo que en un momento determinado le dio temor a Josafat humanamente. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo que no era atacado el pueblo de Dios. Hacía mucho tiempo que Judá no había sido atacado, porque la gente los respeta, decía, no, con ellos nos metamos porque es que Dios está con ellos. No, ahí sí ya, hasta ahí no lleguemos. No, que vamos a atacar a Judá, no, con Judá no se metan, porque es que ese es un pueblo, el pueblo de Dios, y Dios siempre sale a su encuentro, Dios siempre los va a guardar, Dios siempre los va a proteger, y es que el comandante del ejército de ellos es Dios, y contra Dios no nos podemos meter. Así pasó mucho tiempo. Por eso lo sorprendió a él que algún pueblo se hubiese unido para venir a invadirlos, y eso pues lo sorprende a él, y lo primero que él tiene es temor, que repito, es natural. Ahora, que venga temor a nuestra vida, sí, puede ser circunstancial. El problema es que nos mantengamos en el temor. Y vamos a notar que si bien es cierto, Josafat
en primera instancia tuvo miedo, repito, que es natural, él no se quedó en el miedo, él no se asustó, no se acobardó y no dijo, ya ahora, no, porque es que es bien importante entender. Seguramente él conocía las estrategias del enemigo y sabía cómo entrar a atacarlo. Y él conocía el arma letal para el enemigo, que es la misma arma que tú y yo tenemos y que es la que tenemos que comenzar a desarrollar. Ahora, si nosotros nos concentramos en las acciones de Josafat, que es donde quiero ir, ya después de conocer un poquitico la historia y saber quién fue Josafat y qué era lo que estaba pasando y por qué tuvo temor, por qué él reaccionó como reaccionó en primera instancia, podemos entrar a conocer un poco más, que es lo que nos interesa en esta mañana, conocer cuáles fueron las acciones para nosotros aprender de esta historia, cómo accionar cuando venga un ataque de nuestro enemigo, el adversario. Muy bien, ¿cómo reaccionó este hombre de Dios? Recordemos primero que es un hombre de Dios. Eso es importante entender, porque es que hay mucha gente que dice, ay, estoy en problemas, estoy en dificultades, pero es que andan apartados de Dios. Y entonces ahí el enemigo puede hacer con ellos lo que quiera. Aquí estamos hablando de un hombre, estamos hablando de una persona que estaba consagrado a Dios. Y al verse entonces en una grave situación como la que estaba enfrentando, tuvo que reaccionar. Pregunto, cuando vienen problemas a tu vida, cuando estás pasando por situaciones difíciles, ¿tú cómo reaccionas? ¿Qué es lo primero que haces cuando escuchas una mala noticia, cuando viene un ataque por parte del enemigo? ¿Qué es? ¿Cuál es la manera de reaccionar? Bueno, vamos a poder entonces apreciar la primera reacción que tuvo este hombre Josafat. Y la primera, repito, fue temor. Ya hablamos que es una realidad que nosotros vivimos cuando confrontamos una situación estresante, una situación compleja en nuestra vida, y ya les he dicho que es completamente natural. Es decir, que si tú en un momento determinado sientes temor, no te preocupes, es natural. Nosotros, aún los hombres más valientes que vemos aquí en la Escritura, ellos experimentaron ese temor. Pero lo que no podemos permitir, escúcheme por favor, que aquí es donde entramos en materia, lo que no podemos permitir en nuestras vidas es que ese temor, que ese miedo nos deje ahí quietos, enquilosados, ahí como estatuas. No podemos permitir eso. Y no podemos permitir que el terror y el pánico se apodere de nosotros. Y entonces nos descomponemos y comenzamos a hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Escúchenme, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente, cuando venga la noticia, cuando venga la situación, cuando se esté presentando ese ataque del enemigo, lo primero que tenemos que hacer fue lo que hizo Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Dice la Escritura, aquí en el versículo 3, dice que se humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová, a Dios. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Noten, por favor, dile a la persona que está a tu lado, si tienes a alguien al lado, dile, Josafat lo primero que hizo fue orar. Eso es lo primero. Esa es la primera arma que Dios nos da a nosotros. Cuando vengan situaciones difíciles, cuando venga ese diagnóstico negativo, cuando venga esa crisis a nivel familiar o en cualquier área de nuestra vida, lo primero, y estamos aprendiendo hoy de parte de la Biblia, de parte de la palabra de Dios, lo primero que hizo este hombre fue orar. La pregunta que nos tendremos que hacer aquí es, ¿cómo debemos y tenemos que reaccionar nosotros cuando nos encontramos en medio del ataque? Y la respuesta es, tenemos que orar. Por favor, eso que no se nos olvide. Antes de consultar a alguien, antes de buscar ayuda a algún otro lado, lo primero que tenemos que hacer es ir de rodillas y postrarnos. De ahí el título que nosotros estamos trabajando en esta mañana, y es que las batallas se ganan de rodillas. Diga conmigo, las batallas se ganan de rodillas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo primero. La oración es nuestra arma secreta. Ahora, aquí viene un gran interrogante y una pregunta. ¿Por qué es nuestra arma secreta? La oración es el arma, escúchenme lo que les voy a decir, el arma más poderosa que existe en el universo. Y quiero decirles que es la única arma capaz de derrotar todos los ataques del enemigo. Por eso les digo, es algo que ustedes y yo conocemos, pero que muchas veces no la practicamos, no sacamos esa arma que Dios nos ha dado. Alguien se podrá preguntar, ¿por qué es tan poderosa la oración? Vamos a mirar por qué es que la oración es tan poderosa en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, en esos momentos de la batalla. Cuando nos encontramos en medio de la batalla, ¿por qué es tan poderosa la oración? Y es poderosa la oración, número uno, si tú quieres tomar nota o quieres recordar esto. Porque cuando nosotros estamos orando, ¿qué está pasando en ese momento? En lo espiritual, ¿qué está sucediendo? Que en ese momento nosotros estamos reconociendo, estamos confesándole al Padre, a nuestro amado Dios, que dependemos completamente de Él, que es el punto donde el Señor quiere que nosotros lleguemos.
En la oración, recuerden, por favor, ustedes y yo ya tenemos muy claro eso, que la oración como tal no tiene poder. Poder tiene aquel que escucha la oración y actúa basado en una oración que nosotros hemos hecho. Porque la oración, cuando nosotros estamos orando, entonces con nuestra vida estamos reconociendo que nosotros dependemos de Él y nosotros le confesamos nuestra situación. Ahora, Dios la conoce, claro, Dios la conoce, pero Él quiere precisamente ver esa actitud de dependencia completa y absolutamente en Él. Cuando nosotros oramos, le confesamos a Dios que reconocemos que nuestras fuerzas son inútiles, que nosotros no somos capaces. El único que es capaz de poder sacarnos de esa situación, el único de salvarnos, el único que nos puede librar en medio de esa batalla, en medio de esa situación que tú y yo en momentos determinados nos encontremos. Nos hacemos inútiles nosotros y reconocemos que Él es el único que nos puede ayudar en esa situación. Por eso es que, mis amados, la oración es lo que nos permite a nosotros, lo que le podemos nosotros probar a Dios, que nosotros tenemos confianza completa y absoluta en Él. Ahí en ese momento tú le estás confesando, estás demostrando que tú tienes una confianza en Él. Señor, no sé qué hacer, esto es lo que estoy viviendo hoy en día, yo no puedo, no sé qué hacer en este momento, pero confío en ti, Señor, que tú eres capaz de ayudarme en esta situación que yo estoy viviendo. Eso es importante, por eso es un arma letal. Lamentablemente, hoy en día podríamos decir que el hombre ha depositado más la fe en sí mismo, en sus capacidades, en sus recursos, pero se han olvidado de ir directamente a aquel Dios que tiene la respuesta a todos los problemas y a todas nuestras necesidades. Y eso ha sido un gran problema. Hoy el hombre ha escogido apartarse de la verdad, a dejar a Dios como a un lado, aislado, y ha comenzado a confiar más bien como en la espiritualidad humana. Y esto aquí hay un problema muy serio. El hombre ha comenzado a colocar sustitutos e intermediarios en lugar de ir directamente a la presencia de Dios. Ustedes notarán en la vida de Josafat que él no se fue a consultar a alguien, sino que él mismo va y se postra delante de Dios. Que él no va a buscar un tercero para decir, vea esto y vea lo otro. No, él va directamente, él no busca un sustituto. Él no se toma de la espiritualidad humana de otro, sino que él va directamente delante de Dios y presenta su problema. Y esto es lo que ha hecho que hoy en día se generen tantas sectas que se conocen como cienciología y una cantidad de cosas, de religiones que hay por todo lado, doctrinas falsas que hacen que cada vez crezcan y entonces comienzan a tener fuerza. ¿Por qué? Porque la gente los va y los consulta y ellos se creen que son pues los dioses de este mundo y hacen una cantidad de cosas. Cuando la gente se olvida que verdaderamente nosotros tenemos en un momento de crisis, en un momento de dificultad, tenemos que ir delante de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Dios acerca de esto? La Biblia tiene un pasaje que ustedes lo conocen muy bien en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, a la altura del verso 5. Aquí encontramos lo que el Señor dice acerca de esas personas que no acuden a Dios, sino que buscan siempre unos terceros para que sean ellos los que a través de sus oraciones, a través de sus rogativas, le puedan dar solución. La Biblia dice, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, escuchen esto, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Son aquellas personas que dicen, oren por mis necesidades. Aquí pacto por esto y ustedes encárguense de orar. Está poniendo la confianza en los hombres y su corazón se aparta de Dios. Por eso la Biblia dice que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Dice, muchos de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Y Dios conoce eso, mis amados. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos y asumamos nuestra responsabilidad en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Y somos ustedes y yo los que tenemos que ir allá a buscar de Dios, a decirle, Señor, aquí estoy. Así que cuando nosotros decidimos depositar toda la situación que está pasando, la depositamos la confianza en nuestras fuerzas, en nuestra fortaleza o en la fortaleza del mundo o de alguna persona en particular, entonces nosotros nunca vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Sino que al contrario, si tú revisas este pasaje con detalle, tú vas a encontrar que en lugar de recibir el respaldo de Dios, mire lo que dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué está diciendo acá? Que en lugar de que venga una bendición para la vida, entonces recibimos maldición. Y esto es importante que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis gigante.
No quiere decir que tú no puedas pedirle a alguien que te apoye en oración. Yo esto lo dejo muy claro. Y nosotros estamos para eso. Tenemos un grupo que estamos orando, que estamos intercediendo, que dejamos un día como el de ayer, los días miércoles, para estar orando por las necesidades. Escúcheme, una cosa es que tengamos un grupo de personas que nos apoyan, nos respaldan en oración, y otra cosa es que nosotros deleguemos nuestra responsabilidad en terceros. Es bien diferente. Si tú tienes una necesidad y tú estás clamando por tu hijo, estás clamando por tu hija o por una situación específica, entonces tú dices, por favor, apóyeme en oración, estoy orando por esto y apóyeme, por favor. Bueno, eso es diferente. Pero otra cosa es que tú te quedes ahí en la comodidad y diga, bien, aquí les mando este dato para que oren por esto que tengo una necesidad. Y entonces tú te apartas de eso y solamente confías en la oración que otros hagan por tu familia, por tu necesidad. Yo quiero que por favor notemos la diferencia. Una cosa es que seamos apoyados, y aquí Josafat nos muestra que convocó a todo el pueblo y dijo, bueno, estamos en esta situación, vamos a meternos con Dios, vamos a proclamar ayuno y vamos a buscar de Dios. Fíjense que estaban todos mancomunados en un mismo sentir, pero Josafat como líder estaba propiciando eso. Es diferente a que Josafat diga, bueno, estamos en problemas, vaya, oren, mientras yo me quedo aquí en una siesta, oren, para que Dios mire a ver cómo actúa. Noten que es diferente. O sea, tú puedes pedir oración, sí, porque la Biblia nos da muchos pasajes donde decimos, si alguno está enfermo, ve a los ancianos de la iglesia para que hagan oración, y la oración del justo puede mucho. Y tú conoces muchos versículos donde podemos apoyarnos en oración. Entonces, ese es un tema. Pero el otro tema es que tú simplemente delegues a que otro lo haga. Y eso es bien importante. Ahora, dice el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 17, verso 7, dice, por favor, escuchen esto con atención, Jeremías 17, 7, para que lo resaltes si aún no lo tienes resaltado ahí en tu Biblia. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Wow, esto es impresionante, mis amados. Hay una bendición, ¿por qué? Porque Dios conoce el corazón, conoce las intenciones. Por eso la Biblia dice que bendito, le irá bien, será feliz, feliz, feliz una persona que confía en Jehová y pone toda su confianza en Él. Y esto es bien importante. Si nosotros apreciamos hasta aquí, entonces, existe una gran diferencia entre permanecer fiel a Dios y obedecerle, y otra es apartarnos de Él. La bendición indudablemente viene para aquellos hombres que caminan en obediencia y en fidelidad a Dios. Pero aquellos que se apartan de Dios y comienzan a buscar otras cosas, tenlo por seguro que no viene la bendición de Dios. Que por su misericordia extenderá muchas cosas que a todo mundo le da, pero lo particular, el detalle, lo profundo de las bendiciones de Dios muchas veces se quedan ahí. ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios como debe ser. Y aquí Josafat nos muestra eso. Hay una gran diferencia entre depositar nuestra confianza en nosotros mismos y otra cosa es confiar en Dios. Cuando tú depositas tu confianza en tú mismo, es que yo puedo arreglar este problema, no necesito de nadie. No, tú tienes que ir a buscar de Dios. Y si ahora contamos con una herramienta poderosa que nos ha dado, que es la oración del grupo, y poder nosotros acudir a ese, ¿por qué no acudir al grupo y decir, mira, tengo este problema, tengo esta necesidad? No te quedes con el problema, no te quedes con la situación, no pretendas que yo puedo salir solo, yo no tengo por qué contarle mis cosas a los demás. Ok, eso es muy respetable, mis amados. Pero quiero decirles que es bien importante cuando nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios. Confiar en nuestras habilidades, confiar en nuestras fortalezas. ¿Qué hace eso? Lo único que producirá es una maldición en nuestra vida, porque estamos actuando en nuestras fuerzas, porque no depositamos nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, vienen bendiciones, porque esa confianza en Dios demuestra lo que hay en nuestro corazón, nuestro sentir, y eso trae bendición. Y esto fue lo que sucedió aquí con Josafat. Ahora quiero avanzar un poquitico. ¿Por qué le digo que la primera reacción de Josafat fue asustarse? Pero que reaccionó inmediatamente. Escuchen, reaccionó inmediatamente. ¿Y qué hizo? Entonces ya sabemos que acudió a Dios. Es lo único que nosotros tenemos aquí ya claro, que es lo que tenemos que hacer en un momento determinado. Acudir a aquel que es capaz, aquel que todo lo puede, aquel que nos puede salvar de cualquier situación por difícil que tú veas, aquel que es el Dios de lo extraordinario, aquel que es el Dios de lo imposible. A Él acudimos, y seguramente que cuando vamos con un corazón sincero, vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué sucedió entonces? Vamos a seguir con la narración. Dios le contestó esa oración, esa actitud, eso que hicieron ahí como pueblo, eso que hizo Josafat. Y adelántense un poquitico ahí en Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 20, a la altura del verso 15. Y dijo, ahí viene la respuesta de parte de Dios, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Jehová os dice así. 2 puntos. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis amados! No temáis, ni os amedrentéis, pueblo. No te asustes en medio de estos problemas, en medio de estas dificultades. ¿Que son grandes? Sí, pueden ser grandes. ¿Que son mucho más grandes que tus fuerzas? Claro que sí. Pero aquí Dios le da una palabra hermosa al pueblo. Le dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y es la misma palabra que el Señor nos trae hoy para nosotros. ¿Por qué Josafat recibió esta respuesta? Josafat recibió esta respuesta porque Dios escudriña. Escúcheme por favor, ¿dónde está el secreto de esto? Dios, nuestro amado Dios, escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Escudriña la mente de las personas. Él conoce todo. Y seguramente lo que Dios vio en Josafat fue un hombre íntegro, un hombre que confió verdaderamente, completamente, un hombre que dependió, un hombre que sabe que lo único que necesita hoy es de su amor, de la misericordia de Dios, que lo único que necesita es del poder de Dios para salir de ese problema. Él se hace a un lado, él su voluntad la deja a un lado y ahora adopta la voluntad de Dios. Señor, no puedo, yo no voy a hacer las cosas a mi manera, pongo mi voluntad a un lado, Señor, y que se haga tu voluntad, que seas tú quien obres. Y viene la respuesta de Dios cuando encuentra una persona que aprende a depender de Él. Ahora, nosotros debemos examinarnos y preguntarnos en esta mañana, ¿qué hacemos nosotros en momentos de crisis? ¿A quién acudimos primero cuando se presentan esas situaciones difíciles en nuestra vida? ¿A quién vamos nosotros? Y yo quiero, mis amados, en esta mañana que nosotros entendamos, que tengamos muy presente, que tengamos aquí en nuestra mente siempre eso como un recuerdo de lo que Dios nos está hablando hoy. Y es que el trabajo del enemigo siempre será destruir la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Eso es lo que Él quiere, que tú y yo no nos consagremos, que tú y yo no le obedezcamos a Dios. Y debemos tener presente que el trabajo del enemigo es matar esa parte espiritual, eso que estamos haciendo nosotros aquí en lo espiritual, este crecimiento espiritual, lo que Él siempre va a querer buscar es matarlo. Es robarnos las bendiciones que Dios ya nos ha entregado. Es quitarnos eso que nosotros anhelamos, esa fe, que nosotros estamos aquí como tomados de la mano de Dios sabiendo que Dios nos va a entregar una bendición y el enemigo lo que hace es venir a socavar, a invadir ese terreno para robarnos las bendiciones que Dios nos ha dado y que nos tiene prometidas a nosotros como sus hijos. ¿Sí? ¿Eres consciente de esto? Levanta tu mano si eres consciente de eso. ¿Y cómo opera Él entonces en las regiones celestes? En otras palabras, esas son fuerzas sobrenaturales que el enemigo está operando, que tal vez tú no veas al enemigo físicamente. Por eso, si nosotros sabemos que es un ataque en lo espiritual, un ataque sobrenatural, la mejor manera para nosotros podernos defender es acudir a Dios en oración, mis amados. Porque pueden haber problemas, dificultades, pueden haber principados, pueden haber potestades, pueden haber huestes de maldad. Pero quiero decirles algo, nuestro Dios, nuestro amado Jesús está por encima, es mucho más fuerte que los poderes, que los principados y que las huestes. ¿Sí? ¿Son conscientes de eso? Que nosotros tenemos un Dios que es mucho más fuerte que esos enemigos que vienen contra nosotros. Y escúcheme que la respuesta de Dios inmediatamente les produce en el corazón de este pueblo de Judá, les produce liberación. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del temor, libres de la inseguridad, libre de la preocupación, libre de la angustia que estaban viviendo. Ahora aquí, ¿qué hace? Dios le está entregando a ese pueblo una respuesta para que puedan caminar confiados y decir, no nos vamos a preocupar porque Dios está con nosotros. Escúcheme, es la misma respuesta que Dios hoy te está dando a tu vida. Que tú puedas entender que la batalla no es tuya, sino que es de Dios. Que Dios está contigo. Pero escúcheme porque aquí hay un secreto que es bien importante. Para eso, para encontrar esa respuesta que Josafat y el pueblo encontró, fue porque halló sinceridad, porque halló obediencia y porque halló fidelidad en este pueblo. ¿Cómo estamos nosotros, mis amados? Noten que aquí es bien importante que nosotros nos escudriñemos en nuestro corazón y verdaderamente nosotros tengamos esa actitud correcta delante de Dios. Si esa actitud es correcta delante de Dios y Dios puede ver tu corazón obediente, tu corazón fiel a Dios, ve tu corazón dependiente de Él, un mendigo espiritual, tenlo por seguro que respuesta vendrá de lo alto. Al igual que el rey Josafat, Dios nos está entregando una victoria total contra cualquier situación que tú puedas estar enfrentando. ¿Tú te imaginas el pueblo recibiendo esa palabra de parte y diciendo, wow, no, es que ya estamos hablando de palabras mayores, ya es que nuestro comandante dice, no se preocupe que ya voy para allá.
voy a acudir allá, ¿qué es lo que está pasando? Y se pone Dios enfrente de la batalla. Es mía la batalla, no es de ustedes, tranquilo, aquí estoy yo para respaldaros. Eso es hermoso, ¿no? Que Dios te diga en esta mañana, que Dios te reúna para decir, no te preocupes, yo estoy ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí estoy yo, estoy haciendo presencia, a ver qué es lo que está pasando. Pero al recibir estas promesas, tenemos nosotros que mantenernos aquí fieles en la palabra de Dios, fieles en la obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Recuerde que es el terreno que nos ha entregado, y mientras nosotros caminemos en obediencia, el enemigo no podrá tomar ventaja sobre nosotros. El enemigo toma ventaja, el enemigo gana terreno en nuestras vidas cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no estamos cumpliendo su palabra. Y este es el secreto más grande para nosotros en esta mañana. Para recibir las promesas de Dios, mis amados, escúcheme, tenemos que depositar toda nuestra confianza, tenemos que depositar toda nuestra fe en Él, que todo lo puede. Eso fue exactamente, ahí está el gran secreto de lo que Dios hizo con Josafat. Ahora, Dios le promete la victoria a todo cristiano que es obediente y que es fiel. ¿Tú quieres ver la victoria en tu vida? Bueno, trabaja en esto, por favor. Seamos obedientes, seamos fieles. Y cuando nosotros somos obedientes y fieles, Dios nos promete la victoria. Esto aquí es importante y aquí es donde tú te la juegas, donde yo me la juego. ¿Podemos creer esto? Tú puedes interiorizar esto que Dios nos está hablando en esta mañana y tú puedes decir, sí, esto es para mí, yo lo creo y lo voy a tomar para mí. O tú simplemente dices, sí, suena bonito y bueno, sí, es un conocimiento más. Una cosa es tenerlo como un conocimiento y otra cosa es tenerlo como una revelación y que tú en esta mañana digas, yo me voy a apropiar de eso y lo voy a tomar. En tiempos de aflicción, en tiempos de crisis, yo voy a creer que Dios está conmigo para ayudarme, para aliviar esas penas, para aliviar esa soledad, ese problema que estoy viviendo, para calmar mi ansiedad, para darme la tranquilidad en este momento que no sé qué hacer, pero hoy estoy tomando esa palabra y yo voy a creer esta palabra. Por eso la Biblia dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar, mis amados. Basta de religiosidad, basta de una cantidad de conceptos humanos y verdaderamente nosotros necesitamos ir a descansar delante de Él. Basta de hacer cosas que yo he hecho esto, basta de tradiciones, una cantidad de cosas que nos han tenido ahí frenados y que nosotros podamos decirle en esta mañana, Señor, a partir de ahora voy a descansar en ti. Pero la pregunta es, ¿tú lo puedes creer verdaderamente? Tú puedes creer completamente, puedes estar convencido que solo Dios puede solucionar este problema, que solo Dios puede cambiar a tu hijo, puede cambiar a tu hija, puede cambiar esta situación adversa, que puede cambiar ese diagnóstico médico. Tú lo puedes creer de verdad. Puedes creer que Dios, tu Padre, ese Dios que ha hecho absolutamente todo, Él puede actuar a tu favor, Él te puede ayudar, Él puede estar contigo, Él puede estar ahí adelante peleando esta batalla. Tú lo puedes creer. Yo no sé si a esta altura el Espíritu Santo está tocando tu vida, tu corazón, pero que tú digas, yo puedo creer eso y me voy a tomar de esa palabra. Recuerde que la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, voy a creerle, me lo voy a jugar toda con Dios, igual que tengo que perder. Nosotros vemos que Josafat fue un hombre que le creyó a Dios, fue un hombre que confió en Dios. Y vamos a ver cómo Dios le responde y cómo Dios le da la victoria. Fíjense bien, por favor, abran su Biblia ahí en el versículo 20 de 2 de Crónicas 20. Y vamos a mirar, esta es una visión completa, 20:20, 2 de Crónicas 20:20. Y vamos a encontrar lo que dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, dice la Escritura, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! Yo deseo, mis amados, en esta mañana, que tú notes muy bien. Josafat dijo, palabras claves que están aquí, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¡Wow! Es una palabra que quiero que por favor te quede en tu mente, en tu corazón. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Levanta tu mano derecha y entroniza este pensamiento por favor en tu vida. Di, a partir de hoy voy a creer en Jehová mi Dios
y sé que estaré seguro. Esto es uno de los secretos que marcan la diferencia. ¿Tú puedes creer esto, mis amados? No que lo digas por decirlo, no que lo repitas como un lorito por repetirlo, no, sino que tú lo puedas creer en tu corazón. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, vamos a estar seguros. Tú puedes completamente creer que a pesar de lo grave que hoy aparentemente puede estar la situación, Dios te librará de ella. Tú lo puedes creer. Yo quiero ver las manitos levantadas. Tú puedes creer que de esta situación, que Dios puede tocar la vida de tu hijo, de tu hija y que lo puede cambiar. Que esta situación de crisis económica, Dios te puede sacar de esta situación. Que esto que el médico te ha dicho, Dios te puede sacar de esa situación. Tú verdaderamente lo puedes creer. Es que esto es lo que tenemos que nosotros vivir como palabra, mis amados. No es simplemente una teoría, sino que bajamos esa teoría y viene a nuestra mente y como que sentimos que hay un escalofrío en nuestro cuerpo cuando vemos una palabra, cuando escuchamos una palabra de parte de Dios que dice, no se preocupen que yo estoy con ustedes. Josafat, escúcheme, estaba tan confiado que él mandó al pueblo, canten y alaben a Dios. O sea, no tenía la victoria todavía, no habían visto el resultado, pero lo primero que hizo Josafat fue confiar en Dios y después de que sabía que Dios le iba a responder porque tenía una confianza absoluta en él, dice, vamos a cantar y vamos a alabar a Dios. Cantar y alabar a Dios aunque no tenga la respuesta todavía. ¡Wow, mis amados! Es que aquí está la segunda arma poderosa. La primera arma estamos hablando de la oración. La segunda arma que estamos hablando es la alabanza, mis amados. Por eso esos tiempos que tuvimos anoche, si tú hubieras podido estar, seguramente que hubieras estado hoy feliz por todo lo que pasó. Y es bueno, mis amados, que nosotros podamos juntar la alabanza con la oración y eso se convierte en un arma tremenda y poderosa contra el enemigo. Él no soporta. Al encontrarse en medio de esta situación difícil, Josafat y todo su pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. Pregunta para nosotros, en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, ¿tú cómo actúas? ¿Tú alabas a Dios? ¿Tú puedes levantar un grito de júbilo en ese momento donde todas las cosas están en contra, donde la situación es adversa, donde tu hija está reaccionando de esa manera, tu hijo o tu esposo, o estás viviendo la situación, o el médico te dijo esto, o tu cuerpo está sintiendo un malestar? Tú puedes en ese momento crítico levantar tus manos y alabar a Dios y decir, Señor, yo te alabo porque sé que viene la respuesta. Tú puedes levantar un clamor y decir, Señor, Dios de los cielos, yo clamo a ti porque en este momento, Señor, yo sé que tú vas a orar. Tú puedes decir conmigo, gloria a Dios, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Tú puedes en este momento levantar tus manos y decir, Señor, gracias porque esto que está pasando en mi vida, Señor, yo sé que viene una victoria de parte tuya. Podemos cantar y alabar al Señor en todo momento de crisis. Y esto fue lo que hizo el pueblo, mis amados. Esto es una arma tremenda. Por eso dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, escuchen, cuando comenzaron, en el momento que ellos comienzan, Dios comienza a actuar también. Cuando ve un pueblo que le cree, un pueblo que se siente que está mal, que está enfermo, pero dice, Señor, te alabo, que su hija ha sido una hija rebelde, que su hijo ha sido un hijo rebelde, un hijo desobediente, pero en medio de esa situación, en lugar de llorar y ahora, ¿qué voy a hacer? No, levanta un cántico de alabanza, de adoración, dice, Señor, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Jehová dice que puso a Amón, a sus enemigos, en el monte de Seir y los emboscó entre ellos. El enemigo se va a confundir, el enemigo no sabe qué hacer, dice, con ellos no me puedo meter, yo tengo que irme de acá, yo no soporto esto, no soporto que estén orando, no soporto que estén alabando, yo tengo que soltar a este muchacho, yo tengo que soltar a esta muchacha, yo no puedo, y sale huyendo el enemigo. Dice la Biblia que se emboscaron entre ellos, se confundieron, y los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, tuvieron que salir huyendo porque la victoria se la dio el Señor. Por eso el Señor dice, mía es la victoria. Este es el tiempo, mis amados, para que nos despertemos, porque hay poder en la alabanza, y aquí nos le está mostrando la palabra. Ahora viene una pregunta, ¿por qué piensan ustedes que existe tanto poder en la alabanza? Ya hablamos por qué existe poder en la oración, y quiero terminar hoy, pero quiero por lo menos dejar este segundo punto importante. ¿Por qué existe tanto poder en la alabanza? Porque la alabanza es más o menos la misma razón por la cual la oración tiene tanto poder. Y la razón por la que existe tanto poder en la alabanza, escúcheme, hay dos razones. Pueden ser muchas, pero solamente voy a tocar dos razones. Número uno, ¿por qué existe tanto poder en la alabanza? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Wow! Esto es tremendo, mis amados. En medio de la alabanza, Dios habita, Dios está ahí. Y donde está Dios, no existe demonio ni potestad
Escuchen, mis amados, no existe demonio ni potestad que pueda permanecer. No soportan eso, no, tenemos que irnos, no soportamos esto. Porque en medio de la alabanza habita Jehová. Porque Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Número 2. Las alabanzas rompen las cadenas, derriban las murallas. Ustedes recuerdan Jericó, ustedes recuerdan todo lo que pasó ahí. Rompe cadenas, derriba murallas, hace huir al enemigo de nuestras vidas. Por eso, en la medida que vengan problemas y dificultades, en esa misma medida tú le subes volumen a la alabanza y tú te consagras más a Dios y buscas más a Dios. Mire el error tan grande, y eso es lo que hace el enemigo, lo que ocasiona el enemigo en muchas personas, que cuando vienen las crisis y las batallas, entonces lo primero que la persona hace se desconecta de las cosas de Dios y ya no ora más, ya no se vuelve a congregar, ya no escucha más la palabra de Dios, ya con qué ganas uno va a cantar si mire esta situación, eso entre más lo busco como que peor, no, yo no vuelvo por allá, yo me desconecto de eso. ¿Quién está ganando la batalla ahí? Eso es lo que precisamente el enemigo busca en medio de la batalla, que nos desconectemos de las cosas de Dios. Pero el cristiano que es fiel y obediente, ¿qué hace? En medio de la batalla, en medio de la lucha, dice, ahora voy a intensificar más la búsqueda de Dios. Ahora voy a intensificar más mi consagración. Voy a orar más, voy a alabar más a Dios. Porque él sabe que a través de estas armas, la oración y la alabanza, hay un poder grande. Porque son una señal, escúcheme, ¿por qué hay poder tan grande? Porque es una señal completa de confianza y fe en nuestro amado Dios. Y la recompensa de Dios vendrá para nuestras vidas cuando encuentra esa fidelidad y cuando encuentra esa obediencia. ¿Tú puedes creer este mensaje de hoy? Dios recompensa. Y podemos encontrar en la Biblia infinidad de testimonios que nos muestran cuando las personas se consagraron a Dios, cuando las personas buscaron a Dios en momentos de crisis y cómo Dios recompensa la fidelidad de su pueblo. Diga conmigo, Dios recompensa la fidelidad de su pueblo. Y la Biblia puede estar llena de muchos pasajes, pero quiero solamente dejar uno de todos los que hay. Un personaje que ustedes lo conocen, que se llamó Job. Un hombre que tuvo pruebas, batallas y una cantidad de cosas. La fe de Job fue probada fuertemente, como tal vez ninguno de nosotros hemos pasado por situación. Y Job fue probado en la fe, en su confianza a Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Job se mantuvo ahí fiel, obediente a Dios. Y al final Dios lo premió. Solamente le dejo este pasaje de Job 42, verso 10. Escúcheme cómo actúa el Dios de Job, pero es el mismo Dios de nosotros. Cómo actuó el Dios de Josafat, que es el mismo Dios nuestro. Dice la escritura en Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Noten que Dios le dio a Job una recompensa mayor de lo que él había perdido. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios recompensa la fidelidad y la obediencia. Eso quiero que por favor lo tengas ahí bien marcado en tu corazón, en tu vida. Y te vas a acordar. Este mensaje Dios te lo va a colocar de una manera visible para que tú puedas entender que esto que Dios te da una mañana común y corriente va a marcar tu vida a partir de ahora. Concluimos entonces, mis amados. ¿Qué podemos concluir de todo este mensaje que es una gran bendición? Que todo cristiano que se mantenga fiel, obediente a Dios, a pesar de eso, va a ser atacado. Y que posiblemente mientras más fieles seamos nosotros, posiblemente vengan más ataques, porque el diablo sabe, y tú mirarás un árbol que está frondoso, que está lleno de frutas, a ese es el que más le tiran piedra. Pero si es un chamizo seco, todo el mundo pasa y ni siquiera tiene en cuenta. Ok, el enemigo también sabe eso. Él sabe que tú eres un hombre fructífero, una mujer fructífera, que tú eres un arma letal para él, que tú en las manos de Dios te conviertes en algo tremendo. Y el enemigo sabe, por eso vienen problemas y dificultades. Ahora, preocúpate cuando no vengan problemas y dificultades en tu vida. Entonces, ¿será que estoy actuando mal? Como que no estoy siendo una amenaza para el enemigo. No, si vienen problemas de tu vida, yo quiero felicitarte. Porque quiere decir que el enemigo sabe que tú eres una amenaza. Y en lugar de que te asuste, no, te fortaleces. Ya sabemos cómo vencemos. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la alabanza. En graves situaciones, en momentos álgidos de tu vida, Josafat pudo vencer porque depositó toda su fe y toda su confianza en Dios. Josafat no venció a su enemigo, escúcheme, con sus poderes militares. No, vamos a alistarnos, no, sino que lo venció con el poder de Dios. Y es la misma manera como nosotros podemos vencer.
Venció al enemigo a través de la oración. Venció a su enemigo a través de la alabanza. No ignoremos, mis amados, que el enemigo está ahí. Por eso no nos desconectemos. Estemos cada vez más. Cuando tengas pereza a levantarse, no, yo como que no quiero levantar, es que está como lloviznando, está tan rico. No, es cuando más nos levantamos, porque estamos en guerra. Por más cansados que estemos, nunca cortemos esto que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos está preparando para la batalla. Dios está listando su ejército. Si tú quieres creer esto, si tú puedes creer esto, tenlo por seguro que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Tú lo puedes creer? Inclina tu rostro, mis amados, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que tú nos has dado, gracias por este nuevo despertar que tú nos das con fuerza para seguir adelante, Señor. No nos vamos a achicopalar, no nos vamos, Señor, a entristecer en medio de los problemas, de las luchas, de las dificultades. Al contrario, tú nos estás enseñando hoy algo hermoso. Creo que esta palabra, Señor, va a marcar nuestra vida. Esta palabra, Señor, ha llegado a mi corazón, a mi vida, Señor, y sé que también ha llegado al corazón de muchos de mis hermanos. Y por lo tanto, Señor, creemos que Dios va a hacer cosas grandes a aquellos que somos obedientes y que somos fieles en ti, Señor. Gracias por esta hermosa serie que tú nos estás dando. Gracias por cada mensaje que tú estás añadiendo, Señor, que es gran riqueza para nosotros, Dios. Aquí vale la pena todo esfuerzo, vale la pena toda madrugada, vale la pena cualquier cosa, Señor, porque una palabra tuya, Señor, no tenemos con qué pagar, Señor, una bendición como esta que tú nos has dado en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, y reconocemos que toda la gloria y toda la honra solamente es para ti, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.